Bueno, esta semana han pasado cosas que sin duda vale la pena analizar y tratar de entender. Y me refiero a lo que sucede en el Congreso de la República tras un planteamiento de cuestión de confianza que ha desarrollado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante el Pleno. Se encuentra con nosotros Eber Joel Campos, él es constitucionalista y vamos a tratar de entender qué es lo que viene sucediendo en el Congreso y cuáles son los pasos a seguir. Bienvenido, doctor Campos, por estar esta mañana aquí con nosotros en TV Perú. Muchas gracias, Julio, por la invitación. El presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, ha hecho cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley que busca dejar sin efecto una ley aprobada en los últimos meses respecto de la facultad de la ciudadanía de solicitar un referéndum, de buscar un referéndum. En declaraciones del presidente del Consejo de Ministros señala que eso es un mecanismo constitucional que le asiste al Ejecutivo como una especie de herramienta de control, que así como en el Congreso tiene la posibilidad de censurar a ministros, el Ejecutivo también puede hacer cuestión de confianza sobre alguna norma o alguna iniciativa que consideran necesaria o suficiente para llevar a cabo lo que se han propuesto como parte de la ejecución de sus políticas públicas. ¿Es esto así como lo expresa el presidente del Consejo de Ministros? ¿Es válido? Yo creo que es importante hacer algunas precisiones, ¿no? Efectivamente, la cuestión de confianza es una facultad, es una prerrogativa con que cuenta el Ejecutivo y es lo que en la teoría constitucional se denomina una herramienta de contrapeso político frente a las también competencias y prerrogativas con que cuenta el Parlamento. El punto es que esta prerrogativa, a partir de una ley que se aprobó el año pasado, está sujeta a algunos límites que hasta hace poco no existían. Y esos límites básicamente son dos. El primero es que las cuestiones de confianza no pueden versar sobre iniciativas de reforma constitucional. Y el segundo límite es que las cuestiones de confianza no pueden versar sobre procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Entonces, claro, desde esa perspectiva se abre un espacio de discusión para entender cuál es el alcance de ese término, ¿no? Competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Y a eso habría que agregar además un elemento adicional, y es que la ley de la que hago mención señala en una disposición final que la interpretación del sentido de la aprobación o rechazo de la cuestión de confianza corre a cargo del Congreso, no del Ejecutivo. Y ese elemento, pues naturalmente hace bastante digamos, complejo, bastante complicado que el Ejecutivo logre, por vía de una cuestión de confianza, ejercer una presión hacia el Congreso. Ahora, entendemos que el pedido del presidente del Consejo de Ministros no tiene nada que ver con una reforma constitucional. No tiene que ver con una reforma constitucional, efectivamente, pero hay un espacio de discusión respecto a si tiene que ver con una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. El punto es que esa discusión, precisamente por lo que mencioné hace un momento, finalmente va a ser, digamos, definida por el propio Congreso. Es decir, el Congreso es el que, a través de su pronunciamiento, va a determinar si es que aprueba o rechaza el pedido del Ejecutivo o si simplemente lo declara improcedente. De acuerdo. Y esa declaración no va a poder ser luego interpretada por el Ejecutivo. Ahora, ¿cómo se entiende entonces si el presidente del Consejo de Ministros presenta una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley en particular y en el Congreso de la República, en un debate, se determina que es improcedente o que no cumple este segundo requisito o hay una interpretación por parte del Congreso de que no es posible entenderla como una cuestión de confianza? Desde el Ejecutivo se puede entender como una negación al pedido que hizo ante el Pleno. El punto es que la ley, la 31355, no prevé ese supuesto. La ley 31355 señala que el Consejo Directivo puede declarar improcedentes los pedidos de cuestión de confianza planteados por el Ejecutivo, sin que eso se interprete como un rechazo. Por eso le decía hace un momento, esta ley 31355 en los hechos hace bastante complicado que el Ejecutivo, a través de la cuestión de confianza, pues puede influenciar de manera directa sobre las decisiones del Parlamento. Sí, entonces tiene sentido el pedido, en el sentido que esta acción de control que puede ejercer el Ejecutivo ante el Congreso
no podría darse plenamente, ya que siempre la decisión está en manos del Congreso. Siempre está en manos del Congreso en la medida en que existe, digamos, una disposición que así lo establece. Y claro, yo estoy de acuerdo en el sentido de que eso puede resultar en la práctica bastante gravoso. El problema es que quien tenía que resolver esta discusión era el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en febrero de este año en la que validó la constitucionalidad de esa norma. Ojalá se dé un espacio para tener una discusión acerca de las implicancias de esta regulación sobre la cuestión de confianza. Pero hasta que esa regulación no cambie, lo que nos corresponde como demócratas y respetuosos del Estado de Derecho es observarlo. De acuerdo. Ahora, frente a este caso, en parte de las declaraciones también del Premier, señala que ellos pueden presentar varias cuestiones de confianza, cuanto sean estas, desde el punto de vista del Ejecutivo, necesarias, sin que eso implique que tenga como consecuencia un cierre del Congreso, porque eso cae en el mundo de los supuestos, no hay nada concreto en particular. Frente a esta situación, ya se presentó el pedido, ya se hizo cuestión de confianza. De acuerdo al procedimiento en el Congreso, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué debe venir a continuación? Primero una precisión, ¿no? Efectivamente el Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza si así lo considera necesario, pero también es verdad que el cierre del Congreso no es una competencia automática que ejerza el gobierno. El Ejecutivo no puede cerrar el Congreso de por sí y para sí, como, digamos, un acto mágico, ¿no? Vamos a cerrar, eso no se puede hacer. De acuerdo. Eso únicamente sucede en el marco de un supuesto específico que está en el artículo 134 y para eso ciertamente todavía hay un campo enorme por recorrer. No estamos siquiera en un escenario que por lo menos constitucionalmente habilite a una medida como esa. Por lo tanto, no debería entenderse como tal. O sea, no es que lo que se esté buscando es cerrar el Congreso, es simplemente el uso de una condición que el Ejecutivo tiene como facultad y la está planteando. No deberíamos ver más allá de eso. No deberíamos ver más allá de eso, por lo menos con la información que tenemos al día de hoy, porque efectivamente es una competencia que puede ejercer el gobierno y porque además el cierre del Congreso única y exclusivamente, y es importante que el país lo sepa, sucede a partir de lo que plantea un artículo específico de la Constitución, que es el artículo 134, y que se da en un contexto que, insisto, a este momento está todavía bastante lejano y remoto. De acuerdo. Ahora, usted me preguntaba cuál es el siguiente paso. Pues lo que corresponde es que el Congreso tome una determinación. Según la Constitución y el reglamento del Congreso, tiene que hacerlo a más tardar en la sesión siguiente a aquella en la cual se formuló la cuestión de confianza. Eso implica en el siguiente pleno. Si es que este pleno es convocado la próxima semana, ahí el Congreso tendrá que tomar una decisión. De acuerdo. Entonces, el procedimiento es en la siguiente sesión, a más tardar, estarían obligados a decidir Estarían si la obligados a admiten o decidir. no la admiten, o si procede o no procede. Exactamente. ¿No? Pero tiene que haber una posición. Tiene que haber una posición y esta, insisto, tiene que darse a más tardar en la siguiente sesión plenaria. Ahora, ¿puede el presidente del Congreso, frente a esta propuesta del Ejecutivo, remitir dicho pedido a la Comisión de Constitución para Podría. poder luego, en función a la recomendación de la Comisión de Constitución, recién debatirlo, o todo tendría que suceder necesariamente para el siguiente pleno? El reglamento del Congreso señala que las cuestiones de confianza se tienen que resolver ya sea en la sesión en la que se emitieron o a más tardar en la sesión inmediatamente siguiente. Dentro de ese arco temporal se puede hacer una consulta a la De Comisión de acuerdo. Constitución, pero yo pensaría que no se podría ir más allá del límite del siguiente pleno. De acuerdo, entonces no, en el siguiente pleno no se puede decir en tanto la Comisión de Constitución no se pronuncie, no dejamos de lado este tema y seguimos viendo otros asuntos. Me parece que no sería muy consistente con el reglamento del Congreso y le soy muy sincero, me parece que no sería tampoco muy consistente con esta regla de la que hablábamos hace un momento. Me da la impresión, igual esto es el campo de las especulaciones, que es muy probable que el Congreso declare improcedente el recurso a partir de lo que han declarado ya algunos voceros parlamentarios, pero a partir también de las implicancias de esta norma que le da al Congreso una enorme ventaja acerca de cómo proceder con las cuestiones de confianza planteadas por
por el gobierno. De acuerdo. Ahora, en el hipotético caso que así sea, el Ejecutivo puede interpretar, de alguna manera el Premier también lo ha dado a entender, entendería que esto es una negación hacia el hecho en particular, hacia el pedido, porque no se atiende, no se recibe y en consecuencia el pedido de discutir un proyecto de ley no se lleva a cabo, en consecuencia se lo han negado. No, me parece que eso colisionaría con esta ley famosa, la 31355, porque como le mencionaba, ahí hay una disposición expresa, no hay margen, digamos, de duda, a partir de lo que señala esa ley, respecto a que quien interprete el sentido de su decisión es el Congreso, no el Ejecutivo. Entonces, claro, el gobierno puede considerar que ahí donde el Congreso le dice improcedente, en la práctica está rehusando. Pero la ley lo que dice es que el Ejecutivo no puede generar efectos jurídicos válidos a partir de esa interpretación propia. Eso no existía hasta hace algún tiempo. Usted recordará en el año 2019 cuando el presidente Vizcarra disolvió el Congreso a partir de una cuestión de confianza denegada, planteada por el premier del Solar, se discutió mucho, ¿no?, acerca de esta famosa denegatoria fáctica. A mí el término no me gusta mucho, pero digamos, esta tesis de los actos concluyentes del Congreso. Y esa discusión se dio básicamente porque en ese momento no existía una norma como la que tenemos ahora. Podemos discutir sobre el sentido de esa norma. A mí en lo personal me parece que es una norma bastante criticable, pero no podemos perder de vista, como lo mencionaba también hace un momento, que el responsable de darle un sentido cabal a esa norma, el Tribunal Constitucional la validó en febrero de este año. De acuerdo. Ahora, viendo el otro escenario, el Congreso de la República decide darle la confianza al presidente del Consejo de Ministros, al doctor Aníbal Torres y su planteamiento. En consecuencia, admite a discusión el proyecto de ley. Eso no significa que tengan que aprobarlo. Pero el hecho de decirle, sí, le damos la confianza, recibimos su proyecto y lo discutimos en el Pleno, entonces dejaría las cosas en el estado en el que se encuentran. ¿Eso sería factible? Me parece que ahí hay un elemento que hay que tomar en cuenta. El pedido de cuestión de confianza no fue para discutir una iniciativa, fue para aprobar una iniciativa. Entonces, claro, si es que el Congreso aprueba la cuestión de confianza planteada, incluso en esos términos, luego me parece que adopta el compromiso político de aprobar lo solicitado por el premier Torres. Y es importante también hacer una precisión, Julio. La ley de la que estamos hablando, esta iniciativa planteada por el Ejecutivo el último jueves, es una iniciativa que tiene por objeto derogar una norma que aprobó a principios de este año el Parlamento y que modificaba la Ley de Participación y Control Ciudadanos en lo que respecta a la figura del referéndum para reformas constitucionales. En realidad me parece que ahí la discusión ha tomado unos ribetes que no son muy armónicos con lo que el propio texto de la norma aprobada señala, porque ese texto en realidad lo que hace de alguna manera es reiterar aquello que el artículo 206 de la Constitución ya establecía, que las reformas constitucionales requieren al menos un pronunciamiento parcial por parte del Congreso. No es que se esté planteando que todo referéndum, por ejemplo, un referéndum que versa sobre una ley ordinaria, tenga que pasar necesariamente por el Congreso. No se está diciendo eso, se está diciendo que las iniciativas de reforma constitucional, en lo que respecta a la consulta popular de referéndum, necesitan previamente de un pronunciamiento del Congreso. Pero eso es lo que ya establece el artículo 206 de la Constitución cuando habla de los mecanismos de reforma de la Constitución. Entonces, en realidad, me parece que en ese aspecto el suelo está parejo. No hay mucho margen, digamos, para una discusión más allá de lo que los propios textos ya establecen al día de hoy. De acuerdo. Bien, entonces lo que nos queda es esperar a que la próxima semana se convoque al Pleno y veremos qué resuelve la mesa directiva. A final de cuentas está en manos de ellos. Nos queda esperar y sí pienso en todo caso que es importante hacer una mención acerca de la necesidad de que nuestros líderes políticos actúen con madurez, con sensatez y con responsabilidad. Creo que la crisis política nos está afectando tremendamente. Más allá, digamos, de hacer señalamientos de quiénes pueden ser los responsables, creo que la ciudadanía está bastante bien enterada
de quienes pueden serlo, creo que es importante darle al país gestos, motivos de responsabilidad y de sensatez. Lo que está en juego es muy grande, Julio. Estamos hablando de la solución de los problemas muy álgidos que el país está afrontando y lo mínimo que podemos exigirle a nuestros líderes es responsabilidad. Responsabilidad que debería mostrarse con claridad en las decisiones que se toman tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y para terminar, le pregunto, ¿qué opina usted de lo que ha decidido el Congreso de no darle autorización al presidente de la República de viajar a México a una cumbre, a una reunión presidencial? Sí, luego ya le autorizó viajar a Chile, ¿no?, para esta reunión binacional, porque si no le autorizan ya no hay reunión, en realidad, ¿no?, por este gabinete binacional. Pero, ¿qué opina de esa decisión en el Congreso? Yo creo que es un episodio más, un capítulo más, un mini capítulo, digamos, de esta novela de la crisis política en la que estamos, ¿no? En donde la tensión política lamentablemente escala cada vez más, luego como que se aquieta un poquito, pero cada vez más le vamos sumando nuevos episodios y creo que debemos, como decía hace un momento, pensar un poco en la realidad del país, ¿no? Y la realidad del país me parece que va más allá únicamente del enfrentamiento político, ¿no? Es necesario prestar atención a la gestión pública y exigirle resultados a quienes son responsables de ello. Totalmente de acuerdo. Bien, bueno, le agradezco. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en No, esta gracias a conversación. ustedes por la invitación.